había nada que pudiera competir con la experiencia de estar colgado de las jarcias, a varios metros del suelo, con el aire fresco del mar en la cara, contemplando una superficie infinita de resplandeciente agua azul. El inmenso océano era un paso franco, una invitación individual a explorar. La gente tenía miedo al mar, pero Yalf nunca había comprendido esa actitud, con lo abierto y acogedor que era. Si le tenías un poco de respeto, te llevaba allá donde quisieras ir. Hasta te daba de comer por el camino y te arrullaba con sus canciones para que durmieras por la noche. Yalf dio una bocanada plena y profunda, saboreó la sal, observó a los vientospring que pasaban danzando y sonrió de oreja a oreja. En efecto, no había nada que pudiera compararse a esos momentos, pero la posibilidad de sacarle unas pocas esferas al chico nuevo, bueno, la verdad era que se le acercaba. Doc se aferraba a los cabos con la tensión de quien no quería caer, en vez de con el relajado control de quien sabía que no lo haría. El chico era competente, para ser una Lethe. La mayoría de ellos no ponían jamás el pie en una embarcación, excepto para cruzar estanques demasiado anchos para bordearlos. Él, en cambio, no solo distinguía babor de estribor, sino que también sabía tirar de la bolina y arrizar una vela sin ahorcarse a sí mismo. Pero aún así se agarraba demasiado fuerte, y echaba mano a la regala cada vez que el barco se escoraba. Además, le habían dado náuseas el tercer día. Así que, aunque Doc estaba cerca de ser un marinero de verdad, todavía no lo era del todo. Y como Yalf procuraba tener un ojo echado a los grumetes nuevos en los últimos tiempos, le correspondía a él ayudar a Doc mediante una buena broma. Si la reina Lethe quería tener a más de los suyos entrenados en las tradiciones marinas taileñas, esa parte debería aprenderla también. Era educativa. ¡Ahí está!, exclamó Yalf, asomándose hacia afuera y señalando con una mano mientras se mecía el viento. ¿Lo ves? ¿Dónde? No lo veo. Doc trepó más arriba y escrutó el horizonte. Ahí mismo, ¿no lo ves? Un spren bien grande, saliendo del agua cerca de donde se refleja el sol. No lo veo, respondió Doc. Vaya, pues está ahí mismo, Doc. Un marinero spren enorme. Supongo que aún no eres... ¡Espera!, lo interrumpió Doc, haciéndose visera con la mano. Ya lo veo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? Cuéntame. Es un spren amarillo, gigantesco, saliendo del agua. Tiene unos tentáculos grandotes que se menean en el aire y además, espera a ver, sí, tiene una franja roja brillante en el lomo. Que me arrojen por la borda y me llamen pescado. Si puedes verlo, supongo que si eres un marinero de verdad. Ganas tú la apuesta, pues. Por supuesto, Yalf se había asegurado de que Doc los escuchase hablar susurrando del supuesto marinero spren, así que el joven sabía cómo debía describirlo. Yalf sacó unos chips del bolsillo y se los entregó a Doc. Unas ganancias iniciales fáciles para provocar que Doc le siguiera la corriente cada vez más. Vería más apariciones de esos marineros spren por todas partes hasta que, después de aceptar una apuesta enorme a que era capaz de vislumbrar alguno, le revelarían que los marineros spren no existían y todo el mundo se echaría unas buenas risas. En opinión de Yalf, si alguien era tan ingenuo como para que le colaran esa broma, iba a terminar perdiendo todas las esferas que tuviera de todos modos, así que, ¿por qué no perderlas con sus compañeros? Además, se guardarían las esferas para invitar a unas rondas a todos, Doc incluido, cuando estuvieran de permiso en tierra. A fin de cuentas, cuando uno emborrachaba a sus compañeros de tripulación, era cuando se convertía en un marinero de verdad. Eso y que, cuando hubiera bebido lo suficiente, a lo mejor entonces todos veían un puñado de spren de color amarillo brillante con tentáculos. Doc se acomodó entre los aparejos. Perdona, ¿es verdad que te fuiste a pique una vez, Yalf? El barco se fue a pique. Solo dio la casualidad de que yo navegaba en él. Pero no es eso lo que me contaron. ¿No dijiste a la gente que el tormentoso barco entero desapareció bajo tus pies? Al menos eso tenía entendido. Ya, bueno, pero me había tragado medio océano antes de que me sacaran del agua, dijo Yalf. Para entonces, ya digamos que no era precisamente un testigo fiable, ¿verdad? Y Yalf buscaría al marinero que estaba repitiendo su historia y le cerraría su gran bocaza. Todos sabían que a Yalf no le gustaba hablar de la noche en que el placer del viento cayó. Había sido un buen barco, con una tripulación incluso mejor. De ella, solo habían sobrevivido 3 personas. Las otras 2 contaban la misma horrible historia, tal y como Yalf la recordaba. Asesinos en la oscuridad,
algo peor que un amotinamiento, y luego el barco entero desapareció, sin más. Yalf pasó meses creyendo que se había vuelto completamente loco, pero entonces el tormentoso mundo entero se volvió loco con el regreso de los portadores del vacío, una tormenta nueva y guerra por todas partes. Así que, después de todo eso, Yalf llevaba a los marineros a Lethe en su barco, y tendría un ojo echado a cualquiera que llegara nuevo, por si acaso. Pero Doc parecía buena persona, de modo que Yalf lo trataría bien, tratándolo mal, claro. Se asomó más hacia afuera, intentando recobrar el buen humor. Ahora que has visto al marinero Spren, ya puedes... Frunció el ceño. ¿Qué era aquello? ¿Que estropeaba la infinita hermosura azul? ¿Ya puedo qué? Preguntó Doc ansioso. ¿Puedo hacer qué, Yalf? Calla, dijo Yalf, y ascendió por el nido de anguilas para llamar atención a Bref, que estaba de vigía. Bebk, a 3/4 de la mura de babor. Bref se volvió para escrutar el horizonte en esa dirección, alzando su catalejo. Luego renegó en voz baja. ¿Qué es? ¡Es un barco! Espera un momento, que justo ahora asoma. Sí, es un barco, con la vela hecha jirones. Se escora a babor. ¿Cómo puedes haberlo visto? ¿Qué pabellón lleva? Ninguno, respondió Bref, acercándole el catalejo. Mala señal. ¿Qué hacía aquella embarcación sola allí fuera, en plena guerra? El barco de Yalf era una nave rápida de exploración, así que era lógico que navegara sin compañía. Pero en los tiempos que corrían, a cualquier barco mercante le interesaba llevar escolta. Yalf fijó la mirada en el barco. No había tripulación en cubierta. Tormentas. Devolvió el catalejo a Bref. ¿Quieres informar de él?, preguntó Bref. Yalf asintió y se dejó deslizar cabo abajo. Doc lo miró sorprendido cuando pasó junto a él, y al momento Yalf se soltó del cabo, corrió por la cubierta y llegó al puesto de la capitana con 3 saltos, subiendo los peldaños de 2 en 2. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó la capitana Santa. Era una mujer alta, con las cejas tan rizadas como el pelo. Barco, sin tripulación a la vista, a 3/4 de la mura de babor. La capitana lanzó una mirada al timonel y asintió. Hizo llegar órdenes a los hombres de los aparejos y la nave viró hacia la embarcación recién avistada. Llévate una partida de abordaje, Yalf, dijo la capitana. Por si hace falta tu experiencia especial. ¿Experiencia especial? Los rumores no eran ciertos, pero todo el mundo se los creía y susurraba que Yalf había navegado durante años en un barco fantasma, motivo por el cual había terminado desapareciendo. Era por eso por lo que nadie quería contratar jamás a los 3 supervivientes, así que habían tenido que separarse. Yalf no se quejaba de que lo trataran así. La capitana ya había hecho bastante aceptándolo, así que, si le daba una orden, él la cumpliría. De hecho, aunque Yalf era un mero tripulante sin autoridad, hasta el segundo de a bordo lo miró esperando instrucciones cuando por fin llegaron junto al extraño barco. Tenía todas las velas hechas trizas. Se escoraba en el agua con la cubierta vacía, desprovista incluso de fantasmas. El barco no desapareció bajo los pies de los marineros mientras lo exploraban. Tras una hora de búsqueda, regresaron con las manos vacías. No había ni rastro del cuaderno de bitácora de la embarcación, ni tampoco de ningún tripulante, vivo o muerto. Solo encontraron su nombre, el Primeros Sueños, un barco privado del cual el segundo de a bordo recordaba haber oído hablar. Había desaparecido 5 meses antes, durante algún tipo de misteriosa travesía. Mientras Yalf esperaba que la capitana y los demás decidieran qué hacer, se apoyó en la regala y estudió la desdichada nave, solitaria y a la deriva. ¿Había sido el destino quien había querido que le encontrara aquella embarcación? ¿Que el hombre cuyo barco había desaparecido acabara junto a la nave cuya tripulación había desaparecido? La capitana iba a querer largar una vela más y remolcar aquel barco a puerto. Yalf estaba convencido. Necesitaban hasta el último barco para la guerra. Iban a encargarle a él la tarea, no le cabía ni la menor duda. Seguro que la tormentosa reina en persona lo exigiría. El mar era una amante extraña, desde luego. Abierta, acogedora, tentadora. A veces, un poco demasiado.